Pues esta música y esta cabecera lo anticipan. Vamos con la sección más insólita de este programa, Extremadura Insólita. José Manuel Frías, buenos días. Buenos días, Juan Luis. Gracias por estar con nosotros. Gracias una a vosotros. semana más. Un placer. ¿Qué nos traes hoy? Bueno, hoy vamos a presentar, Juan Luis, lo que podríamos calificar, y fíjate qué curioso, de bestiario extremeño. ¿Bestiario extremeño? Bestiario extremeño. Es una especie de escaparate en el que vamos a mostrar los seres más extraños de la región. Estamos hablando de la mayor parte mitos populares, o sea, no hay testimonios o no hay muchos testimonios de personas que se hayan enfrentado a estos seres, con lo cual la mayor parte de ellos forma parte de lo que es la fabulación popular o los mitos populares, ¿no? ¿Qué hay entonces, por tanto, de real y qué hay de ficción en estas historias? Evidentemente hay mucha más fábula que realidad, pero hay más realidad de lo que mucha gente cree. O sea, estamos hablando de fenómenos que posiblemente tengan un origen real, pero que luego con el paso del tiempo se han ido engrosando, se han ido adornando, pero sí es cierto que muchos de ellos han ocurrido realmente en algún lugar concreto, pero luego con el paso del tiempo se ha ido adoptando. Hay otras localidades que han adoptado ese mito popular o ese suceso real y lo han ido, como te decía, pues engrosando de una serie de elementos que finalmente lo convierten en el mito actual. Pero siempre hay algo de fondo que en un origen fue totalmente real. Bueno, pues nos queda suficientemente claro, por tanto. Sí. ¿Cuál es el origen bueno, pues de este conjunto de seres, de este bestiario aquí en Extremadura? Hombre, evidentemente el origen de cada uno de estos seres lo desconocemos, pero sí se barajan algunas posibilidades. Por ejemplo, una de ellas es la que nos hablaría de seres no catalogados por la ciencia, lo que conocemos como esa ciencia de la criptozoología, de la ciencia que estudia los animales no catalogados, seres extraños que la ciencia no contempla. Hablaríamos también, por ejemplo, de humanoides, o sea, seres relacionados con el fenómeno ovni. De hecho, en muchos de estos lugares donde aparecen estos mitos se han dado muchísimos avistamientos ovnis y poco después o poco antes aparecen seres extraños, seres que, como te decía, no contempla la ciencia oficial. Sí. Y luego yo creo que podríamos hablar, en último lugar, de espíritus de personas fallecidas o seres de ese mundo astral que se aparecen envueltos en esa especie de bruma extraña y que de alguna forma dé lugar también a este tipo de mitos. Esos serían los tres puntos que podrían de alguna forma explicar el origen de algunos de los mitos populares de este bestiario extremeño. Bueno, pues sí, están perfectamente delimitados. Ahí están las opciones que nos ha enumerado José Manuel Frías. Nuestro primer protagonista en el día de hoy en la sección de Extremadura Insólita es el Entiznao. Exacto, el Entiznao. ¿Quién era o qué era el Entiznao? Un ser malvado, eso ante todo, un ser con un carácter muy agrio que además, por lo que dicen algunos, es capaz de provocar cambios meteorológicos muy violentos. Pero me gustaría que de este asunto nos hablara una persona que conoce muy bien este bestiario extremeño y concretamente al Entiznao, que es el investigador José Manuel García Bautista. Si te parece, lo escuchamos. Vale. El Entiznao era un duende, un ser también mitológico, que lejos de ser el típico duende pequeño, pues era un ser descomunal, grande, con mal carácter, con mal humor, que siempre que se acercaba a los pastores y le ofrecía fuego y estos lo rechazaban, pues tenía la particularidad de poder crear tormentas sobre ellos. Una cosa, José Manuel, hay mayoría de personajes masculinos que femeninos en esta historia, ¿no? Pero sí que es verdad que hay algunos personajes femeninos en el bestiario extremeño que merecen mención. Sí, por ejemplo, las encantadas, que son muy conocidas dentro de lo que es la mitología extremeña. Estaríamos hablando de mujeres o de seres espirituales femeninos que de alguna forma están encantadas o enclavadas a un lugar concreto debido a una maldición y se mantienen en ese lugar durante un tiempo pues totalmente indefinido, claro. ¿Dónde suelen aparecer? Bueno, en diferentes lugares. Por ejemplo, se habla mucho de que habitan en las orillas de los ríos, habitan también, por ejemplo, en las márgenes de un castillo, y hay un tipo concreto de encantadas que incluso dicen que suelen habitar dentro de diferentes fuentes, ¿no? ¿Cuál es el aspecto de las mujeres encantadas? Porque ahora estamos viendo, ¿no? Lo están viendo ustedes en el video wall nuestro, la imagen, el rostro, ¿no? Bajo el punto de vista de nuestro grafista, que es estupendo. Pero, ¿qué aspecto tenían ellas realmente? Pues sobre todo, como se puede ver, pues una belleza irresistible. Eso es lo que coincide en todas las leyendas, todas las mitologías. Las encantadas siempre tienen una belleza que llama mucho la atención de aquel que se tropieza con ellas. Se habla también de capacidades sobrenaturales que pueden ir pues desde movimientos de objetos, transformarse de pronto en animales, o sea, una serie de capacidades extrañas que entraría dentro de lo que es la fenomenología paranormal. Y son mujeres que dicen que mientras que esperan ese desencantamiento, o sea, mientras
que esperan que llegue una persona que las libre de esa atadura espiritual que tienen, están peinando una y otra vez sus cabellos. O sea, serían mujeres bastante coquetas, podríamos decir. ¿Cuándo se dejan ver? Pues sobre todo en fechas muy concretas que están relacionadas con el momento exacto, la efemérides exacta de su encantamiento, ¿no? Entonces, hay veces que, por ejemplo, están custodiando un tesoro, por ponerte un ejemplo, y si en el momento en el que aparecen, que como te digo es el momento exacto, la efemérides, años después del lugar, el lugar y el tiempo en el que aparece ese encantamiento, si la persona logra salvarlas, ese tesoro que está custodiando pasaría a manos del caminante o del peregrino que se tropiece con ellas. Supongo que deshacer, por tanto, el encantamiento de estas mujeres encantadas no debía ser tarea fácil. ¿Qué era lo que pasaba si la persona humana en cuestión se topaba con una mujer encantada y no deshacía el encantamiento? Pues lo pasaba bastante mal, o sea, tropezarse con una mujer encantada y no ayudarla puede provocar graves daños, incluso se habla de la muerte. Hay dos casos, por ejemplo, populares que te los comento muy rápidamente. El típico encantamiento de una mujer que está dentro de un pozo y hay una cadena de oro sobresaliendo de él, y la única forma de romper ese encantamiento es arrancar esa cadena, o sea, tirar durante bastante tiempo, y hay personas que han intentado hacerlo según el mito popular, pero no se han atrevido a seguir haciéndolo, y en ese momento cortan la cadena y se guardan ese trozo de oro en el bolsillo. Como el encantamiento no se ha roto, esa persona muere. Incluso se habla de esa misteriosa tienda que aparece como por arte de magia en un lugar determinado. Hay una mujer que regenta esa tienda, una mujer encantada, que pregunta al peregrino que es de todos los elementos de esa tienda el que más le parece importante, y si el peregrino dice que es la propia mujer la que de alguna forma es lo más valioso de esa tienda, rompe el encantamiento. Si dice cualquier otro objeto, esa persona muere. Brevemente, la Santa Compaña. Bueno, la Santa Compaña. Aquí en Extremadura tenemos nuestra propia Santa Compaña, que en este caso se llama la Gente de Muerte. O sea, tenemos esa procesión de almas que vienen en busca de los peregrinos. Pero me gustaría que fuera José Manuel García Bautista de nuevo, este investigador y gran amigo mío, conocedor de toda esta tradición, quien nos hable de algunos detalles de esta especie de procesión de ánimas. Vamos a verlo. Vale. La Gente de Muerte es una aparición de dos jinetes que se ven, bueno, sobre las montes, las cercanías, ¿no?, de los pueblos, y que son dos personas ancianas, y se dice que aquel que lo ve es que va en busca de una muerte cercana que va a ocurrir aquella noche. Es una suerte de Santa Compaña local que tiene la misma finalidad, anunciar la muerte de alguien. Bueno, eso de la Santa Compaña que está en el argot popular de muchos de nuestros pueblos y ciudades aquí en Extremadura. Nos queda un aspecto más importante, hablar de los duendes, que forman parte de este bestiario extremeño que hoy nos presentas. Exactamente. Uno de ellos, por ejemplo, el más conocido, es el que es llamado enredador doméstico. ¿Por qué? Porque habita en las viviendas de diferentes personas, sobre todo en los lugares un poquito más apartados, más oscuros, en los altillos de las casas. Dicen que entran a través de las cerraduras de las puertas, precisamente por su pequeño tamaño, y hablamos sobre todo de seres perversos, de seres que revuelven todos los objetos de la casa, que hacen muchísimos ruidos, que incluso si la persona siente miedo de ellos y se cambia de hogar, este duende le sigue al hogar donde vaya, y solamente en muy pocas ocasiones son capaces de ayudar a sus dueños por medio de sus capacidades sobrenaturales. ¿Solo existe este duende verdecillo que estamos viendo ahora mismo? No, hay muchísimos otros. De hecho, te comento muy brevemente algunos de ellos porque el listado es tremendo. Por ejemplo, lo que se conocería como el duende jampón, que es un duende de pequeño tamaño pero de mucha voracidad, o sea, se mete en las casas simplemente para robar comida. Estaría también el duende zunguluteru, que es un duende que además tiene la capacidad de que cuando la persona, el dueño de la casa, está durmiendo, él va, le sopla en el oído y eso le provoca dolores de estómago y otro tipo de enfermedades. Hablaríamos también, por ejemplo, del duende pomporrilla, un duende que la finalidad es la de hacer ruido, revolver objetos, como otro tipo de duendes, y que además tiene un aspecto bastante grotesco. Hay otro duende un poquito más diferente a los demás, sobre todo por el tamaño. Es el duende verato, que tiene 40 centímetros de altura, uno de los más grandes de los que existen, que tiene una apariencia humana pero un color verdoso que incluso brilla en la noche, y que se llama duende verato porque realiza juramentos con los seres humanos. O sea, te doy esto a cambio de que tú me des lo otro, y si el ser humano no cumple, este ser es capaz de hacer daño a la gente, incluso sobre todo causar infertilidad en las mujeres, y como te decía, todo un amplio listado de mitología
popular relacionada con estos curiosos seres, ¿no? Bueno, pues estos curiosos seres, estos duendes tan peligrosos, eso parece. Que a día de hoy no aparecen mucho, ¿no? No, parece que no, que sobre todo era en el pasado, en esas tradiciones antiguas, y que hoy día, por suerte, pues no están por ahí causando estragos como hacían antes. Está bien, porque si no, cada vez que haces una mudanza se te sigue el duende, esto es tremendo. Temor absoluto a todos ellos. Seguiremos hablando, si te parece, en próximas entregas de esta sección del bestiario extremeño, porque hay muchos más personajes interesantes, ¿te parece? Sí, me parece estupendo. La semana que viene nos vemos. Ok, muchas gracias. Gracias, José Manuel. Vamos a seguir adelante con